Amigas y amigos, bienvenidos a su podcast Decisiones que Cuentan. Te saluda tu amigo y servidor Egbert Weatherborn, contento de estar otra semana más contigo aquí en tu podcast sobre emprendimiento. El día de hoy tenemos una entrevista. Vamos a estar entrevistando a una profesional de la comunicación. Ella se llama Judy Meana. Judy es una reconocida experta en comunicación estratégica con más de 30 años en medios, sector privado y servicio público. Nacida en Colón, República de Panamá, mi tierra, inició su carrera a los 19 años como reportera, presentadora en Telemetro Reporta y se formó en producción de noticias en España, especializándose en manejo de crisis y liderazgo de equipos de alto rendimiento. Judy ha ocupado un sinnúmero de cargos, entre los que destacan directora de información en RCM, gerente de comunicación en Unión Fenosa, vicepresidenta del Panama Diamond Exchange, portavoz del Estado, vicealcaldesa del Distrito de Panamá y gobernadora de la provincia de Panamá. Judy ha ganado el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Victoria como presentadora. Igualmente es consultora en comunicación estratégica dedicada a ayudar a emprendedores y profesionales a proyectar su valor, comunicar con impacto y escalar sus negocios o carreras. En esta entrevista, el día de hoy, vamos a explorar con ella cómo la proyección personal puede convertirse en una poderosa herramienta para los emprendedores. El tema de hoy es proyección personal para emprendedores, la clave oculta del éxito. Y sin más, le damos la bienvenida a Judy Meana. Judy, bienvenida a Decisiones que Cuentan. ¿Cómo estás? Muy bien, Egbert. Es una buena decisión estar aquí sentada contigo. Gracias, gracias. Estamos muy contentos de tenerte. Eres la segunda persona de nuestro país, Panamá. La audiencia ya sabe, eres la segunda persona. Estoy muy contento porque estás orientada, como decía en la introducción, a un tema que es muy importante para nuestra audiencia y es el tema de la proyección personal, ¿no? Hoy queremos hablar contigo de cómo la proyección personal juega un papel sumamente importante para los emprendedores. De hecho, le ponemos el título de la clave oculta del éxito, porque yo siento que es un tema que impacta mucho a los resultados en el mundo del emprendimiento y los negocios en general. Pero antes de entrar en materia, Judy, a mí me gustaría que me hables de Judy Meana. ¿Quién es Judy Meana? ¿Cómo te describes desde una perspectiva personal? Una apasionada de la comunicación. Como habrás comentado, empecé a los 19 años acá en Panamá como presentadora y reportera de noticias y me he dedicado a esto 31 años de mi vida. Actualmente tengo 50 años y lo que he hecho es comunicar y comunicar desde diferentes ángulos, porque he estado como periodista, como tú, entrevistando gente, buscando esa verdad, buscando esos temas que a la gente le apasiona, y he estado en el servicio público, ocupando puestos fui gobernadora de Panamá, ex vicealcaldesa de la ciudad capital, y también trabajé en diferentes gobiernos en el área de comunicación como directora de información de Ministerio de Gobierno, que es el actual Ministerio de Seguridad, y Ministerio de la Presidencia. Así que he estado, como decir, en las dos aceras, ¿no? En los dos lados y las dos caras de la moneda de la comunicación. Tú empezaste muy joven, así como comentábamos al inicio, y empezaste frente a las cámaras, que es algo que a mucha gente le aterra, se paraliza. De hecho, hay un fenómeno social en nuestro país. En muchos países la gente se esconde. ¿Qué papel? Yo creo que nos diga a nuestra audiencia, que quizás no está acostumbrada, pues por no ser periodistas, ¿qué papel jugó esa exposición temprana en tu capacidad de proyectar seguridad y liderazgo? Bueno, yo sabía desde muy chiquita que quería salir en la televisión, pero inicialmente mi sueño era ser actriz. Ok, interesante. Sí, estuve en cursos de actuación y en la escuela siempre era la maestra de ceremonias, en las graduaciones, en los actos. Y muy temprano, yo soy de Colón, de la ciudad de Colón, en el lado atlántico de Panamá.
una ciudad que tú muy bien recordarás, ¿no? Está la zona libre, está también el lado atlántico del Canal de Panamá, o sea, hay mucha actividad, pero en mis tiempos, en los años 90, no había la carrera de comunicación social en Colón, así que yo tengo que mudarme a la ciudad capital, o sea, empezar sola, mi familia seguía en Colón, tuve que alquilar un cuartito para poder vivir en la ciudad capital e ir a la universidad. Así que permanentemente tenía que estar comunicándome, ¿no? Estaba sola en la ciudad capital, estudiando lo que siempre soñé, ¿no? No pude irme por la actuación, me fui por algo serio, que era convertirme en presentadora de noticias, que ese era mi sueño. O sea, yo tuve la suerte de tener muy claro que yo quería dedicarme a la comunicación desde muy chiquita. Y es así como a los 19 años se me da la oportunidad de entrar a hacer mi práctica profesional en un canal de televisión y haciendo mi práctica profesional el canal decide contratarme, así que me convertí muy joven en presentadora de noticias. Y la proyección, que la gente cree que es vestirse bien, uno proyecta hasta en el silencio, esa actitud con la que tú llegas a esa entrevista de trabajo, ese primer abordaje que tú le das a la persona que tú detectas que te puede abrir esa puerta, y así lo hice yo. Yo detecté quién podía darme esa oportunidad. Mira, muchos jóvenes sin experiencia lo que están esperando es esa oportunidad, y yo tuve la suerte porque en realidad me dieron ese espaldarazo de decirme, bueno, ok, ven, demuéstranos qué sabes hacer. Y yo le digo a los jóvenes, cuando a ti te dejan entrar a una empresa, que cuando tú practicas no te pagan, tienes que demostrar. Y es en ese resultado que tú des, en esa disposición que tú tengas, lo que va a sembrar la confianza, porque las empresas y en todas las relaciones, porque yo pienso que lo que pasa en una empresa también pasa en las relaciones humanas, lo que sostiene una relación es la confianza, el respeto, la admiración. Y cuando a ti te ven fajándote, como decimos en Panamá, o sea, trabajando duro, cuando ven que tú preguntas, escuchas, sigues instrucciones y tienes una sonrisa siempre en la cara, eso te abre puertas y eso es proyección. ¿Sabes, Judy? Ahora que te escucho, comienzo a pensar en los emprendedores y emprendedoras que conozco y algunos que nos están viendo y que posiblemente no conozca yo personalmente, que tienen grandes ideas, ¿no? Gente con muy buenas ideas. Sabemos que el emprendimiento al final es identificar problemas y saber construir una solución validada, pero no saben venderse. Ese concepto de tienes que venderte. Vamos a poner que alguien tiene que comenzar de cero. ¿Qué recomendación, por ejemplo, tú le darías a alguien que tiene una idea, pero que nunca ha tenido ese esfuerzo consciente de decir en qué tengo que trabajar como piso, como mínimo, para poder lograr tener una buena proyección en el mundo del emprendimiento y los negocios en general, ¿no? Mira, emprender es un camino al principio solitario. Creo que incluso los primeros que te empiezan a matar esa idea o sueños es hasta tu propia familia, ¿no? En Latinoamérica estamos muy acostumbrados a escuchar, búscate un trabajo serio, búscate entrar a una empresa. A los emprendedores se le ven como los locos, ¿no? Como que arriesgados. Y la palabra en realidad es valientes. Entonces, en ese camino solitario que vas a sentir, porque es tu idea, es ese sueño, lo primero es, tienes que buscar gente que te ayude. Buscar y detectar quién ya ha recorrido ese camino o quién está dentro de esa área o ese sector y buscarte un mentor. Hay que decirle a los jóvenes hoy día que tienen que buscar gente con experiencia para que los guíe. No es que él va a tomar las decisiones por ti, al final tú eres el que tienes que trabajar por ese sueño, pero es gente que te puede ahorrar muchos tropezones. Y yo creo que mi primer consejo es valida ese sueño en el sentido de ver lo que debes hacer para poder ir construyendo paso a paso, porque el sueño se va haciendo paso a paso. No es que lo vas a conseguir de una vez. La gente cree que tú pasas de 0 a 3, no, tú pasas de 0 a 1 y pasar de 0 a 1 cuesta. Entonces, el saber trabajar en equipo, porque te vas a tener que buscar socios, porque trabajando en equipo, ninguno de los hombres exitosos que hemos conocido lo hicieron solos. Todos tenían a un partner, un socio y un equipo de trabajo.
Entonces, eso se construye teniendo buenas relaciones sociales, trabajando esas conexiones. Y lo que me he encontrado es que los jóvenes no tienen conexiones. Además de que se sienten solos, no conocen gente. Y en el rol que yo estoy jugando ahora es ayudarles a descubrir quiénes son esas personas, que tú hagas ese mapa de las personas que tú tienes que conocer para poder echar hacia adelante esa idea. Me gusta que has tocado un tema. El Foro Económico Global sacó su reporte del futuro de los empleos, Future of Jobs Report, muy interesante, todos los años en enero. Y pues la estructura de ese reporte se basa en encuestas que se le hacen a líderes empresariales. Y es muy interesante porque escuchándote me recuerda de este ranking de las 26 habilidades más buscadas por los líderes empresariales. Y lo que más llama o salta la atención de leer de esa lista es que la gran mayoría de las habilidades son habilidades blandas. Y más abajito, entonces, casi que al final del ranking son las habilidades duras. ¿Pudieras profundizar un poco sobre la importancia de las habilidades blandas, no solamente de la teoría, sino en la práctica, en tu experiencia trabajando en equipos? Mira, hay mucha gente inteligente, profesional, más graduada que un termómetro, pero no saben comunicarse. Personas que se quedan en una reunión de equipo o con su jefe, o cuando tú le pones enfrente a un inversor, pero no saben vender, que lo tocaste antes, ¿no? Cómo venderse ellos y cómo vender su idea o su producto. Entonces, cuando se hacen estos estudios, se ve que tanto en una entrevista de trabajo como un inversor, la gente no está tan pendiente del producto, sino de la historia, de qué tan capaz tú eres de luchar por ese sueño, qué tan consistente eres, qué tan comprometido estás con ese proyecto. Creo que al final eso es lo que siempre buscan estos grandes líderes cuando conforman sus equipos de trabajo o cuando van a invertir en una idea o a buscar un socio. Entonces, eso se trabaja. Sí hay maneras, hay muchos profesionales en América Latina. De hecho, yo sigo a muchos. Yo siempre repito algo, yo vine a esta vida a compartir y no a competir, y de todos aprendemos. Todos los días uno aprende algo nuevo. Entonces, sí hay ahora una explosión de personas que a través de su conocimiento y sus experiencias están brindando talleres online, seminarios, o como tú que tienes este espacio que entrevistas a expertos y que al final tu propósito es que la gente aprenda cosas nuevas. Creo que por ahí va el tiro, como decimos, que se está reforzando mucho de que emprendedores jueguen vivo, como decimos en Panamá, presten atención a cómo se están comunicando y cómo están conectando con la gente, porque como dije al inicio, hasta en el silencio, en cómo tú estás en esa reunión, si te están viendo que estás prestando atención o estás chateando, distraído en el teléfono, si llegaste tarde, comunica. Si estás impaciente, si tu actitud o tienes una mala cara en esa reunión, hasta cómo aprietas la mano, todas esas cosas comunican. No, ¿sabes qué? Y yo quiero profundizar en uno de los elementos que has planteado. Tú eres periodista, tu voz para pues, los panameños que nos están sintonizando hoy, pues yo, obviamente es una voz con la que uno pues ha ido creciendo, evolucionando con el tiempo, desde los medios hasta tu participación en espacios políticos. El lenguaje como medio de comunicación tiene 40.000 años de existir, ¿no? De hecho, hay un libro muy interesante sobre neuromarketing que habla de que pues tú siempre vas a apuntar al cerebro viejo. Y esto yo lo hablo mucho en el programa, pues porque también una de las áreas de nuestras especialidades del marketing. Tú siempre apuntas al cerebro viejo y se habla de que la voz como elemento del lenguaje tiene apenas 40 años, pero el ser humano como tal y su fase evolutiva tiene millones de existir, ¿no? Obviamente, hablando pocos años, ¿no? Relativamente en el contexto de la historia de la humanidad. La pregunta específica es, a pesar de eso, la voz, la manera, nuestro tono, nuestra pausa, juega, en mi opinión, un papel importante. ¿Qué tan importante es el tema de la voz, Judy? Voz, postura, la manera de comunicar y cómo una persona puede ir poco a poco trabajando para tener una estrategia de comunicación oral efectiva. La gente detecta cuando tú
está fingiendo, ¿sabes? Yo siempre le digo a los profesionales y los jóvenes que vienen a mis talleres, cuando practicamos de pronto si tienen que dar un discurso o dar una charla o una presentación, es, tú hablarías así en la vida real. O sea, yo no hablo así, ¿sabes? Tú no dices, hola, Edgar, ¿cómo estás? Entonces, cuando ellos realizan y se ven y dicen, es verdad, tú en la vida real no hablas así, ¿sabes? No impostar la voz o querer hablar así como una locutora. Hola, Edgar, ¿cómo estás? La naturalidad, o sea, la gente conecta con la naturalidad. Obviamente, nosotros en diferentes círculos hablamos diferentes. Por ejemplo, en Panamá tenemos muchos palabras que son en todos los países. En México me encantan los mexicanos, los colombianos. O sea, cada país tiene como sus palabritas así que se usan en entornos familiares. Y en las reuniones tú puedes soltar esas palabritas que son chéveres en tu país, o chéveres como dicen los venezolanos, y conectas porque te ven real. Y tú debes irte amoldando según donde tú estés hablando, ¿no? Yo creo que la naturalidad, la voz juega un rol muy importante. Hay un experto que se llama Chris Voss, que él tiene un libro que se llama Romper la barrera del no. Él es negociador y ha logrado liberar muchos rehenes porque trabajó en el FBI, tiene su propia empresa y él hablaba de que cuando él negociaba con los secuestradores, él ponía una voz de locutor, porque él decía que él vio cómo ese efecto de la voz, a través de tu voz, tú puedes tranquilizar a una persona. De hecho, en mi experiencia en temas de crisis, cuando tú te tienes que preparar para comunicar una noticia negativa o darle, en la vida real a uno le pasa, cuando tú le tienes que comunicar a alguien que falleció un familiar, o tú cuando eras pequeño y le tenías que decir a tu papá que no te había ido bien en la escuela, en el boletín, sacaste malas notas, tú te preparabas, cómo le iba a decir a mi papá que fracasé en tal materia. Tú transmites muchas cosas en la voz, en tu respiración, en esas pausas que hacen, pero también hay que trabajar la velocidad, porque si hablo muy lento, entonces la gente se puede aburrir. Sí. Si hablo muy rápido, no me entienden. Creo que hay que ver también dónde uno está hablando, porque hay personas que incluso tú puedes estar en una... Yo he estado en reuniones, Egbert, donde yo no he hablado, y he escuchado a la persona, pero atentamente, activamente, claro, haciéndole preguntas, prestándole atención. Y termina la reunión y las personas dicen, wow, qué buena reunión. Y yo dije, bueno, pero yo no hablé nada. Pero la gente se sintió tan bien, porque a veces la gente busca también hacer catarsis, ¿no? Así y tú vas con esa sonrisa y esa mirada y tu postura, haciendo preguntas que le ayuden a que salga ese brillo en los ojos, porque a la gente no hay nada, no hay algo que le guste más que hablar de lo que le apasiona. Cuando tú entrevistas a los expertos, tú no ves, uno está emocionado porque me vas a preguntar algo que me apasiona. Bueno, a la gente, cuando tú estés con alguien, y yo le digo a los jóvenes, cuando tú te sientas con un mentor o te sientas con un experto, aprovecha, pregunta. No uses ese espacio para hablar de ti, no, porque yo hago esto, porque yo hago... No, sácale información, sácale conocimiento, que te cuente cómo manejó tal situación, que te cuente cómo empezó, o por qué él escogió esa carrera, o cómo usted empezó esta empresa. Saca información. Pero he visto jóvenes que empiezan a hablar, y cuando se terminó la reunión, no le sacaron, ¿sabes?, el jugo provecho a ese encuentro, el provecho. Total. ¿Sabes qué? Me encantó de tu hoja de vida, tu currículum, esta formación que has tenido, la preparación para el manejo de crisis. Y a veces uno piensa que las crisis están solamente orientadas a temas políticos, también puede darse en el sector privado. ¿Qué experiencia, si puedes contarnos, algo que no sea, digo, normalmente las crisis son bastante públicas, pero qué experiencia tú has tenido en manejo de crisis que nos pudieras contar y cómo la proyección personal, este conocimiento de estas habilidades blandas que estás describiendo, la habilidad de escuchar o la habilidad de ser asertivos y hablar en el momento correcto,
¿Qué experiencia tú tienes ahí que pudieras contarles a la audiencia de alguna crisis que te tocó manejar, gestionar y cómo esto te ayudó a lograr colaborar, a contribuir a la salida, ¿no? En Panamá me tocaron vivir varias crisis históricas y el aprendizaje es que lo clave en una crisis es atender el lado humano primero. Cuando nosotros vemos en la televisión una noticia, ¿no?, donde hay pérdidas de vidas humanas, nosotros ya vemos como ya el final donde se va a anunciar lo que está pasando. Ahora con la inmediatez, sí, tú pones un celular, lo subes y ya tú ves en el momento preciso que pasó la situación. Pero a mí me tocó vivir en estas dos épocas, ¿no? En la época donde tú como director de información podías preparar lo que se va a decir al público para no generar una situación más crítica, y ahora con esta inmediatez donde tú puedes estar aquí sentado en tu oficina de manejo, de dirección de información de una empresa o de una institución y ya está saliendo la noticia al aire, ¿no? ¿Qué quiero decir con el lado humano? Si a nosotros nos llega una información de que hubo un derrumbe o un incendio, un edificio, humanamente hablando, lo primero es acercarse a los familiares de las víctimas. No que se enteren por la televisión que su familiar o sus familiares murieron o posiblemente estén dentro de la lista de los fallecidos. A mí me tocó vivir en el año 2005. Hubo los ejercicios Panamax que hace el Comando Sur de los Estados Unidos con Panamá y otras armadas navales de América Latina y de otros países, donde se hacen ejercicios, unos simulacros para ver la reacción de los países frente a un ataque o un atentado contra el Canal de Panamá. En esos ejercicios, Panamax, murieron ahogados 3 marinos de Panamá. Cuando nos enteramos que murieron, el Comando Sur maneja toda la información en conjunto con Panamá de los ejercicios, se va diciendo cómo avanzan los simulacros, y cuando nos enteramos que fallecieron 3 marinos, lo primero que hicimos fue buscar a las familias para darles la información, y de una vez salimos a los medios de comunicación, que eso fue el consejo del Comando Sur, y luego salir a dar toda la información de lo que había pasado, y se iniciaron las investigaciones de las causas, ¿no?, por qué se ahogaron. Luego me tocó vivir el incendio del bus del 23 de octubre, que eso fue en el año 2006, 2007. Y allí entonces, ya después de los ejercicios Panamax, el Comando Sur me lleva a Estados Unidos, me lleva a Florida y a Washington a tomar un entrenamiento. A raíz de lo que esto pasó, me dijeron, vamos a llevarte para que tú conozcas cómo manejamos todo lo que es manejo de asuntos públicos, ¿no? Y entonces me toca el incendio del bus. Ese es un caso muy, muy triste en Panamá. Y allí entonces puse en práctica también eso, porque la gente vio en televisión, Egbert, cómo se estaba incendiando el bus y cómo estaba muriendo la gente dentro del bus. Me dirigí directamente al hospital donde estaban atendiendo a los sobrevivientes, a las familias que estaban preguntando, ¿mi familiar iba o no iba en ese bus? Montamos todo el equipo en la morgue. Y luego en el gobierno del presidente Martinelli, esto fue en el gobierno del presidente Torrijos, me toca atender otro incidente igual, que fue un accidente de un bus, que también murieron como 20 personas en Pacorá. Y allí entonces pudimos implementar algo mucho más profundo, que era llevar psicólogos al momento de que al familiar se le decía que su mamá, su esposo, su hijo estaba en el bus y había fallecido. El poder tener esa sensibilidad de pensar, a mí no me gustaría, ni a ti tampoco te gustaría enterarte por televisión que tu familiar murió. Eso va a pasar. Ahora con la inmediatez eso va a pasar. Pero yo tuve la oportunidad de poner en práctica esa consideración de los familiares, de no darles ese impacto en la televisión, sino que poder hacerlo de una manera humana.
yo aconsejaría siempre eso. Yo creo que más que poner una noticia que muchas veces se ven sensacionalistas, pensar y ponernos en los zapatos de las personas de que eso es un shock muy fuerte, muy fuerte. Entonces, creo que el aprendizaje es siempre eso de que hay que pensar en los sentimientos, en esos hijos, en esos huérfanos que van a quedar con esas imágenes terribles en su mente, ¿no? Muchas gracias, la verdad, Judy, por compartirnos. De hecho, lo recuerdo, el 2006, yo trabajaba relativamente cerca y sí, fue la verdad una tragedia bastante del bus. Bueno, haciendo un cambio de tema y casi llegando a la última parte de esta entrevista, está ocurriendo en este momento. Yo hablo en el podcast casi la mayoría de los programas sobre esto, y es el tema de la inteligencia artificial. Tú lo estás viendo, lo estás viviendo, ha llegado para revolucionar la manera en que trabajamos, para revolucionar la manera en que interactuamos y la manera que en general usamos la tecnología. Eh, para el tema de la comunicación, ¿tú sientes que la inteligencia artificial está ayudando, o sea, es decir, impactando positivamente el quehacer de la comunicación y la proyección? ¿O sientes que hay elementos o tareas pendientes a discutir sobre quizá el efecto potencialmente negativo? ¿Cómo percibes tú el impacto de la inteligencia artificial en el quehacer de la comunicación y la proyección personal? Es una gran herramienta. A nosotros nos facilita mucho el trabajo. O sea, tener un chat GPT que tú le puedes pedir ideas, te puede ayudar a cortar un guión, te puede dar luces de cómo puedes expresarte mejor. Lo veo como consulta y como ayuda. Cada quien tendrá en su mente cómo utilizar esa inteligencia artificial, porque también vemos quienes pueden hacerte un montaje de imágenes o hacer ver que tú estás en un lugar, un video y no eres tú, ¿no? Que eso se vive mucho más en la época política también, y quien te quiera hacer daño. Yo lo que siento es que es una herramienta de apoyo. Lo que sí es cierto es que habrá y seguirá habiendo muchas profesiones y muchas tareas y muchas labores que la inteligencia artificial no va a poder cubrir por ahora. Porque, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con emprendedores que son los que se suben en las alturas a limpiar ventanas y pintar edificios. Hay otros que se dedican a limpiar tanques sépticos. Hay otros que reciclan y recogen y limpian playas. Entonces, yo creo que tenemos que mirar a todo eso, ¿no? Y los que cultivan el campo. Claro que se irán inventando máquinas, robots o todo lo que tú quieras, pero ahorita mismo creo que hay que tirar esa mirada a lo básico, a pensar en el medio ambiente. Creo que todo eso es la mirada que se está generando ahora, porque recién hoy conversaba con una chica que hace upcycling, que ya hace ropa que ya la gente no usa y te hace esta ropa espectacular. Entonces los chicos sí vienen con otras ideas y utilizan la inteligencia artificial, obviamente. Tanto, por ejemplo, yo la utilizo mucho para hacer videos, para producir, produzco webinars para clientes, sacando mi lado de producción de televisión, que estudié producción de televisión, y a mí me encanta poder hacer imágenes. Yo le digo a mis amigos que son diseñadores gráficos y productores, digo, está dura la cosa, ¿no? Mucha competencia, y te ayuda un montón la inteligencia artificial, ¿no? Totalmente. Yo creo que se va a convertir en un reto para muchos de nuestros países, ¿no? Sobre todo, puede que haya sectores que no se logren, digamos, logren incorporar un set de habilidades necesarias para sobrevivir o para mantenerse, digamos, relevantes. Y las habilidades, esto es importante, las habilidades, sus ciclos de vigencia cada vez son menores. En este estudio que te comentaba al inicio, de aquí al 2030, es decir, un periodo, un lustro, ¿no? 5 años,
el 40% de las habilidades que tenemos hoy día ya no van a ser útiles. Interesante, ¿no? Puede ser un poquito más, un poquito menos. Lo cierto es que creo que la la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y pues sí, toca prepararnos, ayudar a otras personas, el tema de solidaridad, ¿no? Para que nuestros niños y niñas estén preparados para cuando salgan al mercado laboral, tengan las herramientas necesarias para poder ser útiles y poder, no quedarse rezagado, ¿no? El asunto es que tú no te quedes tan dependiente ni que te vayas a paralizar porque te quedes sin poder utilizarlo. Te pongo un ejemplo rapidito. Si tú aprendes a manejar y te aprendes las direcciones y sabes por dónde agarrar, pero si tú vives amarrado a un Google Map o un Waze o no sé qué otras plataformas hay para tú ubicar locations, te pierdes. Bueno, yo lo veo exactamente igual. Tú tienes que aprender a desarrollar tus habilidades, leer mucho y de fuentes buenas, ¿no? Porque hay tanto bombardeo de información hoy día, Akber, que hay que saber qué cosas creer y qué cosas no creer, ¿no? Entonces, dice, sabio es el que sabe cuál de las dos mitades creer, ¿no? Tú sabes, muy valioso. De hecho, en el ranking que te hablaba, la habilidad número 1 que están buscando, de hecho 1 y 2 que están buscando las empresas en general en el recurso humano, es esa mentalidad crítica, esa capacidad de saber entender o de tratar de distinguir cuando una información que te está llegando no es cierta, con los deepfakes que comentaba, ¿no? Ponen a una Judy igualita que Judy, con la voz de Judy, pero no es Judy. Entonces tú dices, ¿cómo así? Bueno, los deepfakes es uno de los tantos retos que todavía están pendientes. Pero bueno, hay estafas. Alguien se hizo pasar por un actor famoso y esta señora le dio una cantidad de dinero y no era Brad Pitt o no sé cuál otro. Pero bueno, llegamos al final de esta entrevista, Judy, para despedirnos. A mí me gustaría que le des un mensaje a nuestra audiencia, como te comentaba al inicio. Aquí hay panameños, pero hay gente de Argentina, tenemos gente de Colombia, gente de México, gente de acá de los Estados Unidos. ¿Qué mensaje le puedes dar a esta persona que está aquí, que está pensando emprender, que siente que no tiene buenas habilidades de comunicación y que quisiera arrancar, quisiera romper ese miedo? ¿Qué mensaje le darías tú, que eres una profesional de la comunicación, que tienes años haciéndolo, para que las personas rompan el miedo y se atrevan a ir tras sus sueños y remover esto de yo no puedo o yo creo que no sirvo para comunicador, ¿no? Comunicarme. Primero, mis respetos y mis felicitaciones a todos los latinos que como tú están echando hacia adelante en Estados Unidos. Yo creo que desde ese punto ya están comunicando su valentía y que son personas valientes, ¿no? Eso creo que ya es algo avanzado en ustedes que están allá. A todos los latinos y panameños que siguen este espacio tuyo, yo creo que lo primero es conectar con lo interno. Eso te va a permitir que tú seas coherente con lo que vas a vender de tu producto, de tu servicio o de ti mismo. Porque si tú no te crees que tú eres una persona capaz, si tú no te crees que lo que has sembrado en tu pasado, lo que has logrado, hasta de tus fracasos, de lo que has aprendido a través de tus errores y de las cosas que tú sueñas, eso se va a notar. Y uno tiene que ser coherente de primero creérselo uno mismo, de su poder de llevar hacia adelante una idea y un proyecto. Esa autenticidad se siente, eso no lo vas a poder fingir. Y aquí tú has tenido expertos en lenguaje gestual, sí, mi querido amigo Nelson. Y lo otro es que tú seas consistente, que sepas que los sueños se buscan y se alcanzan y se trabajan día a día. Lo que tú estás haciendo hoy lo vas a ver en el futuro. Así que las decisiones que estés tomando hoy, préstales atención y enfócate en que sean realmente cosas que te están preparando para eso que tú estás soñando. Así que desde ya empieza a trabajar en todas esas áreas, en todas esas habilidades que tú debes tener para poder seguir impulsando tu sueño. Yo muy contento de haber podido tenerte aquí en el podcast. Judy, igual lo vamos a dejar acá en el insert, las redes sociales de
Judy para que puedan pues conocer un poco más del trabajo que ella hace, el que esté interesado en consultar con ella, para que sepan que Judy está a sus órdenes. Y a ustedes, como todas las semanas, agradecerles que nos hayan acompañado y como siempre les digo al final de cada programa, atrévete a crear tu propia suerte. Nos vemos.